CEBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar, justo ahora que parece que el sistema económico está colapsando, vamos a hablar de una temática que nos compete y que podría sacarnos a flote o contribuir grandemente a nuestra estabilidad económica y familiar, y es la responsabilidad social y el cooperativismo. Y para ello nos acompaña David Hernández Morales. Él es estudiante de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada de esta universidad y justo su línea de experiencia o su ámbito de experiencia, no de ahorita, sino de años atrás, es de ver cómo operan las cooperativas, de cómo el cooperativismo opera en la realidad y en diferentes realidades. Y de eso nos viene a hablar. Creo que es un tema esperanzador porque nos va a hablar de cosas que ha visto, de cómo funcionan. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la invitación. Primero, háblanos brevemente, por favor, de qué significa ser una empresa o una institución socialmente responsable y cómo impacta esto, cómo permea en este concepto del cooperativismo. Bien, el concepto de responsabilidad social empresarial se deriva sobre todo de los escándalos mediatizados en Estados Unidos por ahí de los 70s, como el Watergate, y que estuvo involucrado el presidente Nixon, no sé si lo recuerdas, por ahí de los 70s. Entonces, empieza a haber un reclamo público, ¿no?, por parte de la sociedad hacia los gobiernos y las empresas, porque tenían que hacerse cargo, ¿no?, hacerse responsables de los efectos que producía su actividad, sobre todo cuando se producían comportamientos no éticos, ¿no?, como en este caso. Como también ocurrió en el caso de la crisis inmobiliaria, donde en el 2008 toda la cuestión de la especulación pues trajo abajo, ¿no?, la crisis de 2008, y que pues tuvo un impacto social en términos monetarios muy alto, porque muchas personas empezaban a perder pues sus patrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí pues la academia empieza como a recuperar, ¿no?, esta preocupación social y empieza a trabajarse desde la filosofía esta cuestión de la ética empresarial, ¿no? Entonces la responsabilidad social empresarial es como una dimensión, una subdimensión de la ética empresarial en su conjunto. En cuanto a las organizaciones del sector social de la economía en las que están incluidas las cooperativas, pues la pregunta fundamentalmente es ¿de qué somos responsables?, ¿no?, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo? Y por otro lado es, que esa ya es una cuestión muy filosófica, es ¿por qué tendríamos que hacernos responsables de eso?, ¿no? La responsabilidad marca como una pauta del deber ser, ¿no? Entonces podremos traducir la pregunta de la ética empresarial, ¿cómo debería ser una empresa?, ¿no? Y en el caso de las cooperativas es cómo debería ser una cooperativa, ¿no? Y eso es en general como la cuestión de la ética. Hay una cuestión también muy diferente a cuando hablamos de una empresa, imagínense, ¿no?, una empresa que tiene 5,000, 6,000 empleados alrededor del mundo, a la responsabilidad que puede llegar a tener una organización económica donde sus usuarios de los servicios, los que producen el servicio y los beneficiarios de ese servicio, pues es toda la comunidad, ¿no? Entonces, una de las preguntas es si las empresas como tal son sujetos de responsabilidad. O sea, podemos hablar de que la empresa es la responsable, o más bien tendríamos que mirar la atención a quienes toman las decisiones en las empresas, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede decir, no, eso de la responsabilidad social pues es un mito, porque pues la empresa en sí misma no tiene capacidad de agencia, ¿no? Lo que tiene capacidad de agencia son las personas, y las personas son las que toman decisiones. En la cooperativa, dado que somos todos los que participamos en la cooperativa los que tomamos las decisiones, por el mismo esquema en el que funcionan, pues entonces ahí la cuestión es un poco diferente, ¿no? A lo mejor viendo a las empresas típicas, ¿no?, nos preguntamos si podemos confiar en la buena voluntad de los empresarios,
Y acá en las cooperativas nos preguntamos si podemos confiar unos en otros para sacar adelante el proyecto por el cual nos unimos, ¿no? Platicábamos fuera de cámara de cómo los especialistas, tanto filósofos como los expertos en geopolítica, están hablando de cómo la pandemia no es que haya hecho que colapsara el sistema económico neoliberal y la globalización, sino que es el coletazo, ¿no? Que vino a acelerar un proceso que de suyo ya venía en plena decadencia. En ese sentido, David, yo creo que tu experiencia en la forma de organizar a la sociedad o de organizarse la sociedad en cooperativas nos puede servir mucho, y te decía que puede ser muy esperanzador. En el caso de México, yo creo que lo más conocido son las cooperativas de ahorro y crédito, que además sufrieron un embate y una agresión terrible por parte del Estado mexicano. No sé, ahorita me corriges, me acuerdo que hace como 10 años, que les exigieron que se convirtieran en sociedades financieras y que dejaran de ser cooperativas. En esto que, dinos por favor qué implicó, porque muchas cajas populares, no voy a decir nombres, pero ya son un mezquino negocio. Claro, y ahí es otra de las preguntas, ¿no?, que tiene la parte de la ética, ¿no? Hay ciertas tradiciones que dicen, bueno, pues la moral está a cargo del Estado. El Estado es el que define lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, si el Estado decide lo bueno y lo malo, pues ya nosotros como sujetos morales lo único que nos queda es obedecer, ¿no? Y muy interesante porque un sector muy amplio de cooperativas de ahorro y préstamo, cuando vino esta parte de la ley que exigía justamente administrarse para cumplir ciertos requerimientos de tipo financiero como indicadores que vienen de Basilea, ¿no?, que se trajeron así como tal cual a México, se los quisieron aplicar a ese tipo de organizaciones y pues tuvieron que acomodarse, ¿no? Así como que acomodarse, mientras hubo estas otras que dijeron, pues no, esa ley es injusta, estoy obligado a rebelarme contra ella y a no obedecer. Y hasta la fecha hay muchísimas cooperativas que están como en esa resistencia de decir, es que no voy a aceptar tales criterios de regulación porque lo que van a hacer es acabar con mi naturaleza cooperativa. Pero me decías que pagan millones y millones de amonestaciones, entonces, ¿verdad? uno de los puntos es justamente la parte que tiene que ver con las multas, ¿no? Por ejemplo, Conducef tiene criterios muy específicos con respecto a cómo debes de promover un crédito, ¿no? Que si las letras chiquitas no deben ser tan chiquitas, más bien medianitas, ¿no? Y van, y así, literal, van con una reglita, ¿no? Y miden así el cartel a ver si cumple con los requerimientos. Y si no, pues es observación. Y así se van juntando. Y pues son multas carísimas, ¿no? Que para un banco, por ejemplo, que eso sí me ha tocado escucharlo, no voy a decir qué banco, dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos es más barato pagar la multa que aceptar tal cual todas las disposiciones. Y en el caso de los bancos, que son un negocio financiero per se, ¿cómo les impacta? Pues, a final de cuentas, todos los costos de una empresa los asumen los consumidores, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Que también es otra de las cuestiones por las que esta ley que está vigente es problemática, porque si tú le haces una multa de, no sé, 1,5 millones de pesos a una cooperativa que tiene unos remanentes de 4 millones al año, entonces ese recurso que se generó como excedente, pues es propiedad de los socios, ¿no? Lo usan para hacer programas sociales, de previsión social, de educación, etcétera. Y si tú se los quitas por medio de la multa, pues estás afectando pues a todas las personas que integran las cooperativas. Y aquí un punto importante que los televidentes quizá no sepan, que por ejemplo en el caso de Querétaro, el proceso de las cooperativas de ahorro y crédito a cargo de Luis Ugalde y Monroy fue muy interesante, porque él es un impulsor y el fundador del cooperativismo, un sacerdote retirado, y él cuenta con mucha emoción cómo muchas personas pudieron, por ejemplo, convertirse en taxistas, conseguir unas placas,
un ascenso social inimaginable gracias a estas cooperativas de ahorro y crédito, porque hoy dices, ay, bueno, voy a pedir un préstamo para construir un baño en mi casa. No, pero cuando estas cooperativas iniciaron verdaderamente, hicieron que se emprendieran negocios importantes de personas que no eran sujetas a crédito, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una base, un sustento de ayudar a la clase menos favorecida que jamás va a poder acceder a una hipoteca, a un crédito de un banco. Y eso me parecía fundamental hacer la aclaración, David. Claro, exactamente. Don Luis Ugalde, uno de mis maestros, yo creo que ahí en la cooperativa, sí nos decía justamente eso, ¿no? Él decía, es que el objetivo de las cajas populares no es, en el caso de las de servicios de ahorro y préstamo, dar el crédito y el ahorro. Hay un propósito más allá, ¿no? Hay un fin, un telos, dirían los filósofos, que tiene que ver con el volvernos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con la parte de la esperanza, ¿no? Cuando uno mira la realidad, ¿no? Y dice, es que la economía está mal, hay muchas cosas que van como en contra, ¿no? Pareciera ser que esa capacidad que tenemos, ¿no? Esa capacidad ética de reflexionar, de decir, voy a hacer esto porque creo que es lo justo, lo correcto, se ve mermada por ese entorno económico que nos echa como sus garras todo el tiempo y nos va haciendo creer poco a poco de que pues no hay otra alternativa, ¿no? Lo que hay es lo que es, lo que puede ser, no puede ser de otro modo. Y creo que justamente esto de Don Luis y de las cooperativas vienen a darnos cuenta de que sí es posible hacer las cosas de otra manera, de otro modo, y que no es nada más una cuestión teórica, ¿no? Sino que hay muchas experiencias en México y alrededor del mundo que nos dan cuenta justamente de cómo estas formas de organizarse económicamente transforman en su conjunto a nuestras sociedades, ¿no? Y aquí no puedo dejar, perdón, de mencionar que paradójicamente quien quiso frenar al padre Luis Ugalde Monroy fue justo la iglesia, ¿no? Cuando le dice, ay, pues ya entrégame las cooperativas, ¿no? Querían como regresar al status quo de antes de la reforma y de querer como administrar y meterse, y entonces don Luis les dijo, no va a ser posible, y le dijeron adiós, dejas de pertenecer, y no sé si lo regresaron al estado laical, no sé si ese es el concepto, pero yo creo que eso sí es importante, ¿no? Cómo la institución, la Iglesia Católica, es la que lo reprime porque quiere apoderarse de eso que consideraban un negocio, ¿no? Y quitarle otra vez el poder a la gente para organizarse y para generar sus propios recursos. No, imagínate qué tan amenazador puede ser para un gobierno, ¿no? Encargado de pues resolver, ¿no? Entre comillas, ¿no? Las necesidades de la población, frente a una idea en la que las propias personas pueden organizarse por sí mismas sin necesidad de los gobiernos para resolver sus necesidades. Claro, ahí sí fue una cuestión de control, ¿no? De control, ¿no? Y que don Luis, pues con su valor y todo, pues le costó lo que le costó, ¿no? Uh-huh. Y eso es un ejemplo justamente de otra de las aristas, ¿no? De cuando hablamos de la moral, ¿no? La moral como esa fuerza interior, ¿no? Que a veces es necesaria para enfrentar las adversidades, que no nada más es la moral como la entendemos hoy en día, ¿no? Que ya siempre lleva un apellido, ¿no? Y como es en la que nos educaron, pensamos que es la única moral, ¿no? Y cuando algo suena a ética o a moral, pues lo primero que hacemos es pintar nuestra raya porque la identificamos con esas tradiciones muy específicas, ¿no? Como la moral. Con dogmas, ¿no? Religiosos. La moral católica, la moral, exactamente. Y hay moral laica. Y a ver, háblanos, David, por favor, de este caso que a ti te tocó ver en Ecuador. ¿Sabes por qué me encantó? Porque dices que es la propia gente, o sea, no vino un externo como tipo Madero o Venustiano Carranza a hacer la revolución como entre los pobres, ¿no? El pensante de la clase media llega y empodera a los pobres y se arma la revolución. No, aquí dices que es la propia gente de esa comunidad y de ahí emana la idea. A ver, platícanos de eso porque es muy interesante. Sí. Las cooperativas, la Asociación de Cooperativas del Sur de Quito, ¿no? En Ecuador. Te decía, hay que darnos una idea. Es como un chorizo, ¿no? Quito, entonces se divide en norte-sur. Al norte pues está la gente sin problemas económicos y al sur pues vivían más bien los pobres porque ya cambió. Y
esta idea de la cooperativa de vivienda nace porque pues, era gente que no tenía posibilidades de adquirir una vivienda en los estándares de mercado que existían en ese entonces. Entonces empiezan como a ocupar, ¿no?, terrenos que eran a su vez basureros, y los empiezan ellos solitos a limpiar, empiezan a hacer lo que llaman la minga, que es una recuperación de una estrategia justamente colectiva de los pueblos andinos, ¿no?, que es todos en comunidad trabajamos para un beneficio de la comunidad, así le pusieron las mingas. Entonces a través de mingas iban limpiando estos terrenos y empiezan a fundar sus cajas de ahorro, sus cooperativas de construcción, ¿no?, que era con lo que iban a trabajar con estos fondos, las cooperativas que después iban a darle mantenimiento a las viviendas, y luego viene la escuela y vienen la de los servicios alimentarios. Entonces hace toda una red, ¿no?, que se va como creando un mercado social, ¿no?, en el que múltiples, fíjate cómo a partir de una necesidad que es necesitamos dónde vivir, ¿no?, va dando paso a otras necesidades que también necesitan como resolverse, ¿no? Y a la fecha, cuando me tocó a mí ir hace como 10 años más o menos, ellos decían que sus casas eran casas de interés social. Y ya sabes, ¿no?, uno con sus referentes piensa casa de interés social, Infonavit, pues unas mini casitas, ¿no?, seguramente. No, para ellos el concepto de casa de interés social es una casa que le interesa a la sociedad. Entonces tienen otros esquemas de estándares de construcción totalmente diferentes que involucran desde ese trabajo que hacían en la minga, ¿no?, ese irse conociendo como vecinos, ¿no?, aunque no había casas ni fraccionamientos todavía, como parte de su proceso formativo, que a la larga o después, ya que tienen ahorita sus casas y todo, pues les brinda, por ejemplo, seguridad, ¿no? Ellos salen de sus casas, ¿no?, ni siquiera ponen llave a la chapa, porque saben quiénes son sus vecinos, porque son personas con las que han trabajado solidariamente desde hace 15, 20 años, y que ahora que ya están ahí viviendo juntos, pues tienen detrás de sí toda esa formación como ente colectivo, que la seguridad, por ejemplo, ya no es un problema para ellos, ¿no? Aquí pues es al revés, ¿no? Tú cierras tu casa y le pones barreras y de todas las formas y colores, porque el otro, ¿no?, diría Eduardo Galeno, pues el otro es más una amenaza que una promesa, ¿no? Y yo creo que la esperanza de las cooperativas va justamente en ese sentido, ¿no?, recuperar al otro como una esperanza, y la parte de la ética pues nos ayuda también a ir pensando entonces de qué nos tendríamos que hacer cargos, de qué nos tenemos que hacer responsables, que eso nada más es un primer nivel, ¿no? Porque el siguiente nivel es qué sociedades queremos construir, ¿no? O sea, no solo es como, si soy, por ejemplo, una empresa que explota agua, entonces tengo que hacerme cargo de que esa explotación del agua pues sea sustentable, ¿no?, entre comillas. Acá no, acá es más bien, es todo desde cero, o sea, pensar a la economía desde los presupuestos más elementales, más básicos, ¿no? Y si tenemos que regresar como lo están haciendo estas cooperativas, ¿no?, a formas de sabiduría, ¿no? Ancestral, ¿no? Ancestral, Milenaria. exactamente, ¿no? Como la parte de las mingas, las faenas, el llenos en los países nórdicos, en Europa, para resolver, pues, justamente nuestros problemas económicos que tenemos, ¿no? En vez de concebirnos como estos sujetos individuales, ¿no?, que solo buscan, ¿no?, de forma egoísta satisfacer sus propios intereses en permanente competencia los unos con los otros, pues darle una vuelta a todo eso y ver más bien justamente a los otros como esa posibilidad que tenemos de hacernos cargo, ¿no?, de nuestra vida, de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Y en Puebla, ¿cómo es la experiencia ahí? En Puebla, Tosepan es un caso también muy paradigmático. Viene gente de todos lados a conocer la experiencia de Tosepan. Ellos parten a partir de una necesidad, ¿no?, que es la seguridad alimentaria, y pues los efectos que había tenido sobre sus entornos, la falta de agua. Entonces ellos pudieron compaginar, ¿no?, la recuperación de técnicas ancestrales para el tema de los cultivos y del agua con su propia seguridad alimentaria. Entonces empiezan a trabajarlo, igual siguiendo el mecanismo de la faena, y fundan la cooperativa agrícola. Que ellos en su sabiduría se dan cuenta que las abejas, por ejemplo, tienen un papel muy importante para el tema de la biodiversidad. Entonces
empiezan a crear también otra cooperativa que tiene como función justamente el cuidado de las abejas y pues también aprovechar algunos insumos, como es la parte de la miel. Entonces, producción de miel, producción agrícola, empiezan a generar excedentes, ¿no? Una vez satisfecha su seguridad alimentaria, y empiezan a comerciar y empiezan entonces a tener la necesidad de fundar otra cooperativa que es la de comercialización. Y pues ya la gente se va haciendo grande y se preguntan pues, cómo vamos a heredar, ¿no? Esta cuestión, este aprendizaje de estos últimos años a las generaciones venidas, y fundan una escuela, que es una escuela cooperativa también, ¿no? Que tiene pues su plan de estudios es básicamente ese, ¿no? Es cómo sostener ese proyecto con los años y con el paso de las generaciones. Y los que quedaban fuera pues eran los jóvenes, ¿no? Dijeron, los jóvenes, pues ahora qué hacemos nosotros, ¿no? Pues ya los grandes tienen sus cuestiones productivas, los niños tienen su escuelita. Y como venía mucha gente, ¿no?, a conocer esa experiencia, pues fundaron el hotel. Entonces el hotel se administra también como una cooperativa y que le da servicio pues a todas esas personas que luego vamos de fuera a conocer pues cómo esa experiencia, ¿no?, fue una experiencia de éxito y cómo esa forma de organizarse solidaria pues les cambió el mundo, ¿no? Y estamos hablando de comunidades originarias, de pueblos originarios. Sí, está en la Sierra Norte de Puebla. La mayor parte de la población es población indígena. Ok. Y finalmente, porque ya nos falta poco tiempo, fíjate que a veces cuando tú platicas con personas que no son especialistas en economía o en geopolítica, etcétera, como que no hay grises, ¿no? Todo es como una visión maniquea. O eres Estados Unidos o eres Venezuela, ¿no? Yeah. Entonces, incluso, bueno, recordemos que ese era como el eslogan que usó la oposición cuando querían que no llegara López Obrador, ¿no? Es que nos va a convertir en Venezuela porque es A o B, pero no hay otra opción. Y a mí me gustaría que tú les hablaras a los televidentes de un tono gris que está en medio y que ha funcionado muy bien. Y no en países pobres, o sea, no en países de África, del Cono Sur, sino en países europeos con niveles y estándares educativos de calidad, etcétera, elevadísimos, que es la socialdemocracia en Alemania. Platícanos de eso, por favor. Sí. De hecho, el padre Luis Ugalde, don Luis Ugalde, él aprendió, ¿no? Él y los padres Manuel y Pedro Velázquez aprendieron de la experiencia alemana de ahorro y préstamo, porque es donde nace y donde de hecho hace unos años fue como considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la idea misma que involucra. Y sí, ¿no? Los alemanes, tú le preguntas a un agricultor, ¿y para qué te sirve tu cooperativa o tu caja? Y él te va a decir, para controlar los precios de mi producto en el mercado. ¿Por qué? Porque el 60% de los activos financieros de Alemania es controlado por cooperativas, que es una forma de decir que están controlados por los mismos alemanes, ¿no? Para hacer el contraste, en México esa cifra es como del 1%. Todo lo demás está administrado por bancos e intereses privados y un poco por la parte del Estado. Entonces significa que las decisiones de tipo económico en México pues no las tomamos nosotros. Los alemanes sí las toman ellos, ¿no? Ellos no solo resuelven el tema de cómo administran esos recursos financieros, sino también le plantan cara a todas las empresas, digamos, que vienen como de fuera, ¿no? Hay una marca reconocida de refresco, ¿no?, que a mí me encontraba mucho trabajo encontrarla porque no hay un mercado para eso. El mercado se satisface a través de las mismas producción de las cooperativas de los mismos alemanes. Te decía que esta socialdemocracia alemana se parece mucho, así a simple vista, a las políticas keynesianas que se aplicaron en México durante el periodo estabilizador, por ahí de los 60, 70, de justo proteger este mercado interno para catapultarlo, para hacerlo crecer e imponer aranceles a las exportaciones, que finalmente en México, dicen los especialistas, que terminó haciéndonos daño porque nos hizo inútiles, poco competitivos, pero en el caso de Alemania sí es un éxito. Claro, porque es una forma en la que ellos mismos están protegiendo, ¿no? Porque con esto del libre mercado, ¿no?, con los supuestos antropológicos que involucra y las prácticas que se derivan, como es esta competencia feroz y atroz, ¿no?, y que tiene que ver mucho con cómo los productos y los servicios se hacen más baratos, ¿no?,
y que para hacerlos más baratos pues implica necesariamente la explotación de otros, ¿no? De otras personas, otros territorios. Porque es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Tú ves un producto muy barato y dices, ay, me conviene, ¿no? Me conviene para mí, pero no sabes qué costos lleva eso detrás, ¿no? Y el gobierno alemán no está dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿no? Porque pues iría en contra de sus mismas personas. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos a David Hernández Morales, quien es estudiante de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada en la Facultad de Filosofía de esta universidad, que nos haya acompañado y especialista obviamente en cooperativas y en cuestiones de ahorro y crédito. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. A ti. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.